Invertí millones en la empresa de mi esposo. Una noche, lo escuché susurrando en español con su madre sobre el plan. A la mañana siguiente, sonrió y me dijo, te vas de viaje de negocios al extranjero. Lo que él no sabía es que yo hablo español. Y cuando vuelva a entrar a esta casa, descubrirá exactamente lo que hice con su imperio. Mi nombre es Siena, y tengo 24 años, y vivo en una acogedora casa suburbana en Atlanta, Georgia. Al crecer en un pequeño y polvoriento pueblo a unas horas de distancia, la vida no fue precisamente un cuento de hadas. Mi mamá tenía 2 trabajos, era camarera de día y limpiaba oficinas de noche, solo para poder pagar las facturas. Nunca tuvimos mucho, y aprendí desde muy joven que si quieres algo, tienes que luchar por ello. Probablemente por eso lo di todo en mi matrimonio con Matteo, el hombre que pensé que sería mi para siempre. Él es un mexico-americano de primera generación, puro encanto y grandes sueños, con unos cálidos ojos marrones que me hicieron sentir como en casa la primera vez que nos vimos. Nos casamos hace un par de años, y juré que construiría con él una vida estable y segura, todo lo que mi infancia no fue. La familia de Matteo es muy unida, y yo deseaba con todas mis fuerzas formar parte de ella. Pero había un muro entre nosotros, el idioma. Él y su madre, Rosa, se pasaban al español, riéndose de recuerdos o chismes familiares, y yo solo sonreía, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Odiaba esa sensación, como si estuviera al margen de su mundo, sin ser invitada del todo. Así que decidí hacer algo al respecto. Empecé a aprender español en secreto, cursos en línea, tarjetas de memoria por la noche, e incluso practicaba en el espejo cuando Matteo estaba en el trabajo. No se lo dije ni a él ni a Rosa porque, sinceramente, era tímida. ¿Y si me equivocaba en una palabra y se reían? ¿Y si pensaban que me estaba esforzando demasiado? Pero me volví buena, muy buena. Podía seguir sus conversaciones, captar el ritmo de sus palabras, e incluso entender las pequeñas bromas que ellos creían que no entendía. Ese domingo, estaba rebosante de emoción. Rosa venía a cenar, y había pasado toda la mañana en nuestra pequeña cocina, picando pimientos y revolviendo la salsa, decidida a preparar una comida que la enorgulleciera. Soy diseñadora gráfica de profesión, siempre dibujando ideas o ajustando logotipos. Pero la cocina, ahí es donde pongo mi corazón. Quería que Rosa me viera, que realmente me viera, como parte de la familia. Matteo había salido a recogerla, y ya podía imaginarnos alrededor de la mesa, riendo, tal vez incluso yo soltando una frase en español para sorprenderlos. Había estado practicando, gracias por venir, Rosa, toda la semana, imaginando su sonrisa cuando clavara el acento. Cuando entraron, la casa olía a ajo asado y hierbas frescas. Rosa me abrazó, su perfume agudo y floral, y dijo, «Oh, Siena, qué bueno estar aquí». Su voz era cálida, pero siempre tenía un cierto filo, como si me estuviera evaluando. Me entregó una bolsa de bagels y croissants, su detalle habitual para nuestras pequeñas reuniones, y le di las gracias, dejándolos en la encimera. Matteo me besó en la mejilla, su mano se detuvo en mi hombro, y por un momento, todo pareció perfecto. «La comida está casi lista», grité, revolviendo la olla por última vez. «Siéntense. Ya la llevo». Mientras servía la comida, los oí hablar en la sala de estar, sus voces bajas, cambiando al español. Al principio no le di importancia. Matteo y Rosa siempre hacían eso cuando se enfrascaban en una conversación. Pero entonces capté unas palabras que me revolvieron el estómago. «Su cocina», dijo Rosa, con un tono cortante. «¿Por qué no preparaste tú la comida, Matteo?» Mi corazón se hundió. Había pasado horas en esa comida, eligiendo recetas que pensé que le encantarían. Me quedé helada, con el cucharón en la mano, esforzándome por oír más. La voz de Matteo llegó a continuación, más suave pero firme. «No te preocupes, mamá. Yo me encargo de la mayor parte. No necesitamos que ella lo estropee». Me quedé allí, con el vapor de la olla calentándome la cara, pero por dentro sentía un frío glacial. Estropearlo. Rosa siempre elogiaba mi cocina en mi cara. Decía que le recordaba a su hogar. ¿Estaba mintiendo? Y Matteo, mi Matteo, le estaba siguiendo el juego.
Quise entrar allí y preguntarles a qué se referían, pero algo me detuvo. Quizás fueron los años sintiendo que tenía que demostrar mi valía. O quizás fue el miedo a oír algo que no pudiera olvidar. En lugar de eso, respiré hondo, tomé mi teléfono y abrí la aplicación de traducción que había usado para practicar español. Necesitaba asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Llevé los platos al comedor, forzando una sonrisa mientras los ponía en la mesa. Rosa estaba sentada en la mesa, con su pelo oscuro recogido en un moño apretado, sorbiéndote como si estuviera juzgando un concurso de belleza. Mateo se reclinó en su silla, mirando su teléfono, pero sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, creí ver culpa. Huele increíble, cariño, dijo. Pero sus palabras sonaron huecas después de lo que acababa de oír. Asentí, sentándome frente a ellos, con mi teléfono escondido bajo la mesa, y la aplicación de traducción aún en marcha, captando cada palabra. Rosa volvió a hablar en español, su voz bajó de tono. No soporto su comida, Mateo. ¿Por qué estamos aquí comiendo esto cuando podríamos haber ido a una cafetería? Se me oprimió el pecho, pero mantuve mi rostro neutral, revolviendo mi té como si no estuviera escuchando. Mateo suspiró. Mamá, acordamos hablar en inglés para que Siena no se sintiera excluida, ¿recuerdas? Rosa soltó una risa, un sonido agudo y corto, y agitó la mano. Ay, perdóname, mijo. Solo estaba diciendo lo bien que se ve esto, Siena. Me sorprende que Mateo lo haya hecho. Me sonrió, mostrando todos sus dientes, y quise gritar. Me estaba mintiendo en la cara, y Mateo la estaba dejando. Oh, no se preocupen, dije, con la voz firme a pesar del nudo en mi estómago. Hablen como se sientan más cómodos. Estoy bien. Quería que siguieran hablando, que cavaran su propia tumba. Rosa enarcó una ceja como si me estuviera poniendo a prueba, y luego se inclinó hacia Mateo. Tenemos que hablar del plan, dijo en español, sus palabras rápidas y urgentes. Mañana es el día, Mateo. Tienes que estar listo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Plan? ¿Qué plan? Miré mi teléfono, y la aplicación confirmaba cada palabra. Mateo siseó. Ahora no, mamá. Yo me encargo. Pero Rosa no cedía. La cabaña de Frank en las montañas Blurry. Es nuestra si llegamos primero. Tu primo anda husmeando, y no podemos dejar que nos gane. Casi se me cae la cuchara. Frank, el tío abuelo de Mateo, poseía una impresionante cabaña en el norte de Georgia. Del tipo de lugar que ves en las revistas, paredes de troncos, un porche que rodeaba la casa, y vistas que te hacían olvidar el mundo. Solo había visto a Frank unas pocas veces, pero siempre había sido amable, contándome historias de sus días en el sector inmobiliario mientras tomábamos café, y diciendo que le recordaba a su yo más joven. Había prometido dejar la cabaña a alguien de la familia, alguien que la mereciera. Pensé que Mateo y yo estábamos construyendo una vida juntos, que compartiríamos sueños como ese. Pero ahora, estaban conspirando para quitármela a mis espaldas. La voz de Mateo se hizo aún más baja. Ella no lo sabe, mamá. Le dije que me voy de viaje por trabajo. Rosa sonrió con suficiencia. Bien. Está demasiado ocupada con sus diseñitos para darse cuenta. Mírala, pegada a su teléfono. Me mordí el labio, fingiendo que miraba el móvil, con las manos temblando. Me creían ingenua. Estúpida, incluso. Entonces Rosa dijo algo que me hirió más que todo lo demás. Eres demasiado joven para ella, Mateo. Esa cabaña es nuestro billete de salida. Puedes venderla, vivir libre. Divertirte. ¿Por qué seguir atascado con ella? Mateo no discutió. Solo dijo, lo sé, mamá. Estoy cansado de esta vida. La cabaña es mi salida. Me ardía la garganta, y las lágrimas asomaban a mis ojos. Pero no podía derrumbarme. Todavía no. Al crecer, había aprendido a tragarme el dolor. Cuando los niños en la escuela se burlaban de mi ropa de segunda mano. Cuando mi madre estaba demasiado cansada para notar que la necesitaba.
Esto era peor, sin embargo. El hombre que amaba, por el que me había quedado despierta hasta tarde aprendiendo español, quería escapar de mí, y su madre lo estaba animando. Me disculpé, murmurando algo sobre revisar el postre, y me deslicé hacia la cocina. Mis manos temblaban, pero mi mente iba a toda velocidad. No iba a dejar que me pisotearan. Caminando de un lado a otro junto a la encimera, vi el bolso de Rosa, abierto como si no le importara. Mi corazón dio un vuelco, pero no dudé. Cogí su teléfono, sin código de acceso. Gracias a Dios. Y encontré el número de Frank en sus contactos. Me lo envié a mí misma, y luego borré el mensaje de su teléfono, con mis dedos moviéndose como si tuvieran vida propia. No sabía exactamente qué haría con él, pero sabía que necesitaba una ventaja. De vuelta en la mesa, seguían hablando, ajenos a todo, sus voces goteando arrogancia. Pulsé el botón de grabar en mi aplicación, capturando cada palabra, cada insulto. Si iban a traicionarme, me aseguraría de que pagaran por ello. De vuelta en la mesa, mantuve la cabeza gacha, picoteando mi comida mientras mi teléfono grababa cada palabra que Matteo y Rosa pensaban que no podía entender. Mi corazón era un desastre. Una parte de mí quería lanzar los platos por la habitación y exigir respuestas. Pero la parte de mí que creció luchando, siempre planeando un paso por delante, me dijo que mantuviera la calma. Eso lo había aprendido de mamá, viéndola hacer malabares con las facturas y aún así encontrar la manera de sonreír. Si iba a ser más lista que ellos, necesitaba más que sus palabras. Necesitaba pruebas, y necesitaba un plan. Rosa seguía hablando en español, su voz aguda como si estuviera dando órdenes. El vuelo es mañana por la tarde, Matteo, ¿estás seguro de que puedes escaparte sin que ella haga preguntas? Matteo asintió, mirándome como si yo fuera solo parte del mobiliario. Sí, lo tengo controlado. Le diré que es algo del trabajo. Está demasiado absorta en sus proyectos para que le importe. Forcé una sonrisa, pasándole el azúcar como si nada. Pero por dentro, ardía. ¿Cómo podía hablar de mí así? Como si yo fuera una obligación molesta de la que no podía esperar para deshacerse. Entonces Rosa se inclinó más, sus ojos brillando. La cabaña de Frank vale millones. La arreglamos, la vendemos, y estamos listos. Se acabó el luchar en la panadería. Puedes dejar esta vida, Matteo. Empezar de nuevo. Encontrar a alguien que te vaya mejor. Se me revolvió el estómago. Pensé en todas las noches que me había quedado hasta tarde ajustando diseños para ayudar a pagar nuestras facturas, pensando que estábamos construyendo algo juntos. Y aquí estaban ellos, tramando sacar provecho de un futuro que no me incluía. Me disculpé de nuevo, diciendo que necesitaba coger más servilletas, y me deslicé a la cocina. Mi teléfono seguía grabando, metido en mi bolsillo, pero necesitaba más. Cuando volví, noté que Matteo había dejado su teléfono en la mesa mientras ayudaba a Rosa con su silla. Mi pulso se aceleró. Esta era mi oportunidad. Fingí retirar un plato, rozando su teléfono, y alcancé a ver un correo electrónico abierto con los detalles del vuelo. No tuve tiempo de leerlo, pero oí a Rosa preguntar, ¿cuál es la contraseña de tu portátil otra vez? Quiero comprobar los billetes. Matteo murmuró, es Blurry Dreams 22. No se lo digas a nadie. Me quedé helada, memorizándolo, con mi mente ya tejiendo posibilidades. Esa noche, después de que Rosa se fuera y Matteo roncara en el sofá, me deslicé en nuestro despacho. Mis manos temblaban mientras abría su portátil, tecleando la contraseña. Efectivamente, allí estaban los detalles del vuelo. De Atlanta a Asheville, saliendo mañana por la tarde. Sintiendo una mezcla de culpa y desafío, entré en el sitio web de la aerolínea y pospuse su vuelo para pasado mañana. No era mucho, pero me daría tiempo. Cerré el portátil, con el corazón latiendo como si acabara de correr una milla. Ya no solo estaba reaccionando. Estaba contraatacando. Antes de irme a la cama, le envié un mensaje a Frank desde el número que había cogido del teléfono de Rosa. Hola, soy Siena. ¿Podemos hablar mañana? Es importante. No quería contarlo todo por mensaje de texto. Parecía demasiado arriesgado.
En lugar de eso, me quedé despierta, repasando sus palabras en mi cabeza. Demasiado joven para ella, había dicho Rosa. Empieza de nuevo, le dijo ella. Pensé en el día en que Matteo me pidió matrimonio bajo un melocotonero en un parque, prometiendo que enfrentaríamos el mundo juntos. ¿Había sido eso una mentira también? Las lágrimas me picaban en los ojos, pero las contuve. Ya había llorado suficiente de niña, esperando que las cosas mejoraran. Esta vez, iba a mejorarlas yo misma. A la mañana siguiente, me desperté antes que Matteo y apagué su alarma. Parecía mezquino, pero quería que sintiera el caos que él había planeado para mí. Hice una pequeña maleta y me fui a un hotel en el centro, diciéndome a mí misma que no podía quedarme en una casa construida sobre mentiras. Mientras conducía por las concurridas calles de Atlanta, el peso de lo que había oído se asentó en mí. Pero también lo hizo una chispa de algo más, determinación. No era la chica ingenua que ellos pensaban. Había trabajado demasiado duro, luchado demasiado tiempo, para dejar que me lo quitaran todo. Para cuando me registré en el hotel, estaba lista para llamar a Frank y contárselo todo. La habitación del hotel estaba en silencio, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el lejano murmullo del tráfico de Atlanta. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, mirando el número de Frank. Tenía un nudo en el estómago, pero no podía echarme atrás ahora. Lo había grabado todo. El plan de Matteo y Rosa para reclamar la cabaña de Blurry, sus insultos, su risa arrogante. Todo estaba en mi teléfono, la prueba de la traición que había destrozado la vida que pensé que teníamos. Respiré hondo y llamé a Frank. Siena, cariño, ¿qué pasa? La voz de Frank era cálida como siempre, pero pude oír la preocupación. Siempre había sido amable conmigo, compartiendo historias de sus días en el sector inmobiliario mientras tomábamos café, diciéndome que tenía las agallas para llegar lejos. Se lo conté todo. La cena, el español que se suponía que no entendía, el plan para dejarme fuera del trato de la cabaña. Mi voz se quebró mientras le contaba cómo Matteo quería escapar de mí, cómo Rosa me llamó una carga. Te voy a enviar las grabaciones, dije, con los dedos temblando mientras pulsaba enviar. Escúchalas, Frank. Por favor. Colgamos para que pudiera revisar las pruebas, y yo di vueltas por la habitación, con la mente a toda velocidad. ¿Y si no me creía? ¿Y si pensaba que estaba exagerando? Pero cuando Frank volvió a llamar, su voz era pesada, como si hubiera envejecido una década. Siena, tengo el estómago revuelto. Matteo y Rosa eran familia. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Tragué saliva, el alivio se mezclaba con el dolor en mi pecho. No lo sé, Frank. Pensé que yo también era parte de su familia. No dudó. Esa cabaña es tuya, Siena. Iba a dársela a alguien que la apreciara. Alguien con un buen corazón. Esa eres tú, no ellos. No van a recibir ni un céntimo. Me quedé atónita, con la boca seca. Frank, yo. No sé qué decir. Se rió, pero fue una risa triste. No tienes que decir nada. Eres dura como una roca, chica. No dejes que su maldad apague tu brillo. Hablamos un poco más, y prometió ignorar sus llamadas. Le di las gracias, con la voz entrecortada, y colgué, sintiendo que acababa de ganar una guerra. Esa mañana, sabía que Matteo se despertaría en medio del caos. Apagué su alarma, y con su vuelo pospuesto, estaría desesperado. Efectivamente, alrededor del mediodía, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara 2 veces antes de responder, manteniendo la voz tranquila. Hola, ¿qué pasa? Matteo estaba frenético. Siena, ¿dónde estás? Mi alarma no sonó y llego tarde a... una reunión con mamá. ¿Por qué te fuiste? Podía oír el aeropuerto de fondo, voces y anuncios resonando. Oh, necesitaba un poco de tiempo para mí, dije. Casual, como si no acabara de poner su mundo patas arriba. Parecías ocupado, así que supuse que no te importaría. Murmuró algo sobre necesitar un aviso, pero lo interrumpí. Sí, un aviso me habría venido bien a mí también, Matteo.
Hubo una pausa, y casi pude oír su cerebro procesando la información. Antes de que pudiera responder, la voz de Rosa se oyó, aguda y llena de pánico. Siena, ¿qué has hecho? Sé que manipulaste nuestro vuelo. Me recliné en la almohada del hotel, una extraña calma se apoderó de mí. Si por manipular te refieres a cambiar la fecha para ayudarlos, entonces sí, lo hice. Oí que necesitabas la ayuda de Matteo para mover cosas, así que supuse que querrían más tiempo. Rosa balbuceó, y Matteo cogió el teléfono. Siena, para lo que sea que estés haciendo. Esto no es gracioso. El tío Frank no contesta. Y lo corté. Mi voz firme pero fría. No contesta porque ya lo sabe, Matteo. Se lo conté todo. Los oí a ti y a Rosa en español, planeando quitarme la cabaña, hablando de cómo no me soportan. Entendí cada palabra. La línea se quedó en silencio. Solo sus respiraciones, pesadas y conmocionadas. Podía imaginar la cara de Matteo, pálida, su encanto desmoronándose. ¿Has estado aprendiendo español?, preguntó finalmente, con voz débil. Sí, dije, una mezcla de orgullo y dolor en mi pecho. Quería estar más cerca de ti, de tu familia, pero supongo que era una calle de un solo sentido. Rosa intentó intervenir, con la voz temblorosa. Siena, no queríamos decir, pero no estaba dispuesta a escucharlo. Ahórratelo, Rosa. Tomaste tu decisión. Ambos lo hicieron. Frank me va a dar la cabaña, y he terminado con ustedes. Voy a solicitar el divorcio. Colgué antes de que pudieran responder, mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Por primera vez en días, sentí que volvía a respirar. Las montañas Blurry se extendían ante mí, todo colinas verdes y picos neblinosos. Cuando llegué a la cabaña, era aún más hermosa de lo que había imaginado. Paredes de troncos que brillaban a la luz del sol, un porche que pedía a gritos una mecedora y un vaso de té dulce. Por dentro, todo era madera cálida y espacios abiertos, el tipo de lugar que se sentía como un abrazo. Frank me había dado las llaves unos días después de nuestra llamada, y yo había pasado cada momento desde entonces mudándome, haciendo la mía. Colgué impresiones brillantes en las paredes, unas que yo misma diseñé, y puse mantas acogedoras que mi madre me había enviado como regalo de inauguración. Cada clavo que martillaba, cada estante que organizaba, se sentía como una declaración. Estaba aquí, y no me iba a ir a ninguna parte. Matteo y Rosa no se lo tomaron bien. Mi teléfono vibraba con sus mensajes de texto. Mensajes de voz furiosos de Rosa. Mensajes suplicantes de Matteo. Incluso algunas amenazas sobre recuperar lo que era el suyo. No me inmuté. Cada vez que intentaban intimidarme, les enviaba una foto, una toma soleada del porche, la chimenea encendida por la noche, la vista de las montañas desde la ventana de mi habitación. Esto es mío ahora, escribía, y casi podía sentir su frustración a través de la pantalla. La venganza no era algo que hubiera buscado antes, pero maldita sea, se sentía bien dejarlos cocinarse en su propio jugo. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala de estar, con una taza de café en la mano, me permití pensar en todo. Recordé a la chica que solía ser, la que pensaba que el amor significaba darlo todo. Incluso cuando dolía, había aprendido español por Matteo. Me había quedado despierta hasta tarde perfeccionando recetas para Rosa. Todo para construir una familia que pensé que compartíamos. Sus palabras todavía escocían. Demasiado joven para ella. Empezar de nuevo. Está demasiado ocupada con sus diseñitos. Pero el dolor se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo más fuerte. Había luchado por mí misma, al igual que había luchado durante una infancia de armarios vacíos y ropa de segunda mano. Esta cabaña no era solo una casa. Era la prueba de que podía enfrentarme a la traición y salir victoriosa. Frank llamó una noche, su voz chispeante de calidez. ¿Cómo te trata la cabaña, Siena? Sonreí, mirando el espacio que había hecho mío. Es perfecta, Frank. No puedo agradecértelo lo suficiente. Se rió entre dientes. Te lo ganaste, chica. Tienes corazón y agallas. Nunca lo olvides.
Quizás deberías hacer un viaje a algún sitio. Despejar la cabeza. Savannah está bonita en esta época del año. Me reí, la idea encendió algo en mí. Sabes, puede que haga precisamente eso. Al colgar, sentí una paz que no había conocido en años. El futuro estaba completamente abierto. Quizás viajaría. Quizás me dedicaría más a mis diseños. Quizás simplemente me sentaría en este porche y vería el mundo pasar. Viniera lo que viniera, sabía que yo era suficiente. Matteo y Rosa podían quedarse con su amargura. Yo ya había terminado de cargar con ella. Esta cabaña, esta vida, era mi victoria. Construida sobre mi propia fuerza. A todos los que han seguido este viaje, gracias. Han estado conmigo a través del dolor, la lucha, y el momento en que recuperé mi vida. Si esta historia les llegó al corazón, denle al botón de suscribirse y únanse a nosotros. Cada rincón de esta cabaña, cada paso que doy, es una historia de agallas, desamor y empezar de nuevo. Sigan persiguiendo su propia verdad, y nos vemos en la próxima.